Buenas tardes, jóvenes. Vamos a hablar ahorita un poquito de la constante de integración, que es el tema 2.3 en su manual del alumno. ¿Para qué nos sirve esta constante de integración? Ya habíamos visto anteriormente que cuando yo realizo mis integrales, que estamos trabajando las últimas, que son las indefinidas, vamos a tener siempre una constante de integración. Entonces es el valor que le estamos agregando al cálculo de las antiderivadas o integrales y nos sirve para diferenciar las funciones entre sí. Recordemos que vimos unos ejemplos al inicio de uno de los últimos temas donde todas las integrales que resolvíamos nos daba el mismo valor. Entonces es parte de lo que vamos a ver ahorita aquí. En la primera parte, que es la introducción de este tema, se hace referencia a lo que representa geométricamente esta constante de integración. Entonces me voy a ir yo a la primera parte, que dice que yo tengo unas funciones o derivadas que voy a resolver. Entonces, las primeras que yo tengo es derivar x cuadrada más 5. Mi función, recuerden que es y f de x o de x, ¿no? Como lo queramos poner, pero como yo se las he estado manejando de esta forma, voy a continuar de esta misma manera. Si yo resolvía esta derivada, teníamos que yo iba a bajar el 2 acompañando a la variable y me iba a quedar 2x al exponente le resto 1, entonces me queda x. Y la derivada de 5 pues es 0. Si yo resolvía esta otra derivada, pasaba lo mismo. Me quedaba 2x y aquí no tengo la constante. Y si resuelvo la tercera derivada, sucede igual. Y la derivada de menos 5, pues es 0. A fin de cuentas, ese 0 se va. Recordemos que no nos sirve para nada. Entonces, me vienen a quedar todas las derivadas igualitas. Y si las vemos acá en la función original, son diferentes. Este es un más 5, este es un menos 5 y este es un x cuadrada sola. Entonces, ¿cómo voy a saber yo o diferenciarlas a la hora de que tengo las tres derivadas? Si yo me regreso, digamos, acuérdense que si yo la derivada la integro, regreso a mi función original o la función primitiva. Entonces, si yo me regreso en estas funciones y resuelvo la integral, me va a quedar a mí de la siguiente manera. Si yo integro 2x, me va a quedar, recuerden que lo tenemos que separar, el 2 fuera, la x, diferencial de x. Aquí me faltó el diferencial de x. Entonces, esto me viene a quedar 2, aquí sería x a la 1 más 1, entre 1 más 1, más mi constante de integración. Y esto me queda 2x al cuadrado entre 2 más c, 2 con el 2 se va y me queda x cuadrada más c. Y esta es la integral de cualquiera de esas tres funciones. Y el más c viene a representar este valor que yo tengo aquí, que es el que me hace que sean diferentes realmente. Si lo vemos en el ejemplo que viene en la actividad de introducción, tenemos aquí el plano cartesiano y tenemos tres parábolas. Recordemos que es una función cuadrática, por lo tanto son representadas diferentes parábolas de una misma familia. ¿Qué me refiero a una misma familia? Que todas tienen la x cuadrada como inicio. Entonces, una pasa así y otra pasa así. Todas tienen las mismas características. ¿Cuál es la diferencia? El punto donde cruzan aquí. La segunda que yo tengo es la que tiene el cruce por el 0, digamos. Entonces, esta es la de x cuadrada. Creo que no se alcanza a ver muy bien por la luz. Bueno, pero lo vamos a poner acá entonces. Esta es la que es x cuadrada. Luego, la primera, la que está más arriba, pasa por el 5, entonces le corresponde la función que es x cuadrada más 5.
y la última pasa por el menos 5, entonces es y igual a x cuadrada menos 5. Realmente son funciones muy sencillas porque representan una parábola y gráficamente podemos ver a cuál le corresponde cada una de las derivadas o de las integrales que estamos manejando. Entonces, gráficamente, ¿qué significa mi constante de integración? El punto donde cruza por el eje de las X mi parábola, que sería el más 5, el menos 5 o aquí el 0. Eso es lo que significa gráficamente la constante de integración. Posterior al ejemplo que viene en lo que es la introducción, vamos a empezar a calcular las constantes de integración de algunas funciones, que realmente es algo muy sencillo porque nada más tienen ustedes que sustituir. Yo puedo calcular mi constante de integración siempre y cuando cuente con datos iniciales, o sea, con más datos aparte del resultado de mi derivada. Entonces, si yo tengo, digamos, mi función, la primera que me hace mención ahí, me dice que calcule la integral de 2x, que es esta, ya lo hicimos aquí, o sea, ya lo resolví yo aquí, y tengo yo mi x más cuadrada más c. Voy a usar una de mis dos parábolas y dice aquí que la función tiene un valor de 5 cuando x vale 0. Recuerden que la función es esto o es esto. Entonces, cuando x vale 0, cuando aquí vale 0, mi función va a valer 5. Entonces, y va a ser 5 y x va a ser 0. Estos dos valores son los datos iniciales que tendría yo en ese primer ejemplo y los voy a sustituir aquí. Es muy fácil identificarlo gráficamente, pero para el caso de lo que vamos a hacer ahorita, los vamos a sustituir para saber cuál es el más c que le corresponde a esta función. Entonces, si yo tengo que es x cuadrada más c y es así, yo voy a sustituir este y este valor de aquí. Entonces, esto se vuelve 5 igual a 0 al cuadrado más c. Pues este número se va y me queda que 5 es igual a c. C es 5. Entonces, para mi función, que digamos es la primera que yo tengo aquí, c vale 5. Entonces ya armo mi función y me queda x cuadrada más 5. Ese es el valor de la constante de integración que estamos viendo como en la primera actividad de apertura. Sustituir los datos iniciales que me está dando a mí el problema para obtener lo que es mi función primitiva o la función original de lo que es el primer ejercicio. Y si me voy al segundo ejercicio, que es en la actividad de desarrollo, me da una función que ya es una derivada, que es 3x al cuadrado. Y me pide encontrar el valor de la constante de integración y los datos iniciales que me da a mí el problema. Dice que la función tiene un valor de 3 cuando x es igual a 1. Entonces aquí y es igual a 3 cuando x es igual a 1. Que si ustedes recuerdan, estas son unas coordenadas. Es un punto por donde pasa mi curva en este caso, entonces aquí es 1 y es 3. Estos valores los voy a sustituir en la integral de esta derivada, o sea, voy a calcular la antiderivada. Entonces, cuando yo voy a calcular la antiderivada, lo voy a escribir la integral de 3x cuadrada diferencial de x. Recordemos que hay que separar el valor constante y me queda 3x cuadrada diferencial de x. Calculo la integral de x cuadrada y esto sería x a la 2 más 1 entre 2 más 1 más la constante. Aquí ya apareció mi constante de integración. Simplifico esto y me queda 3x al cubo entre 3 más c. El 3 con el 3 se vuelve 1 y me viene a quedar x cúbica más c. Ahora tenemos que encontrar el valor de c. Y para encontrar el valor de c, pues dijimos que voy a sustituir estos dos.
Mi función es y igual a x al cubo más c. Sustituyo la y, que vale 3. Y luego sustituyo el 1, 1 al cubo más c. 1 al cubo pues es 1. Y esto entonces sería 3 igual a 1 más c. El 1 que yo tengo ahí sumando con la c, lo paso al otro lado y resuelvo. 3 menos 1, c vale 2. Entonces, ya encontré mi constante de integración. ¿Qué voy a hacer? Ordenarla en la función primitiva y me queda x al cubo más 2, que sería ya mi función con el valor de la constante de integración. Y más que nada, es un punto por donde va a pasar la curva que vamos a tener con la función cúbica que está aquí. Entonces, si ustedes lo analizan en el cuaderno de trabajo de ustedes, ahí ya viene mi punto dado en la curva donde está correctamente. Y voy a irme al tercer ejemplo que viene y voy a borrar esta parte de aquí. En el tercer ejemplo, me da una función nuevamente y me dice que es ya una función derivada, que es f' de x igual a 3x al cuadrado más 4x. Recuerden que como ya está derivada, la tengo que integrar para llegar a mi función original o mi función primitiva y después poder calcular la constante de integración. Entonces, primero vamos a integrar la función. Perdón, me falta que la función tiene un valor de 7 cuando x es 1. Y es igual a 7 cuando x es igual a 1. Sin esta información no podríamos calcular lo que es el valor de la constante. Acuérdense que tenemos que tener los datos iniciales o algún dato que nos pueda ayudar a hacer el cálculo. Ok, resuelvo mi integral y sería 3x cuadrada más 4x, todo esto diferencial de x. Separo en dos integrales y eso es 3 por la integral de x cuadrada diferencial de x más 4 por la integral de x diferencial de x. Y eso es lo que tenemos que resolver. Esta es mi integral indefinida y esto queda 3x. Ustedes ya deben de dominar un poquito más las integrales. Me voy a brincar el paso y sería x al cubo entre 3 más 4, x cuadrada entre 2, más mi constante de integración porque ya integré. Simplifico, el 3 con el 3 se va y me queda x al cubo más 4 entre 2, 2x cuadrada, más la constante de integración. Esta es mi función original. La escribimos para realizar la sustitución. Y esto me va a quedar a mí y igual a x al cubo más 2x cuadrada más c. Dijimos que y vale 7 cuando x vale 1. Sustituyo entonces estos dos valores aquí y sería 7 igual a 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado más c. Como ven, es una sustitución muy sencilla. Y esto sería 7 igual a 1 más 2 más c. 2 y 1 son 3, los paso para acá a restar y me queda 7 menos 3, la constante de integración vale 4. Lo acomodo en mi función y esto me va a quedar x cúbica más 2x cuadrada más 4. Y ahí ya estamos calculando nuestra constante de integración. Como ven, muchachos, no está tan complicado. Ya sabemos integrar, ya sabemos derivar, ahora nada más sustituyendo, que es meramente álgebra y aritmética, vamos a encontrar el valor de la constante de integración. Gracias.